En esta segunda parte de la clase vamos a trabajar con el análisis de los testimonios de las personas que van a declarar en el juicio. Al respecto, lo primero que me gustaría destacar es que cuando proponemos una persona para declarar en el juicio, no estamos proponiendo una prueba, sino que lo que estamos proponiendo son tantas pruebas como afirmaciones relevantes para el caso que vamos a discutir pueda dar esa persona. ¿A qué me refiero con esto? A que el testimonio de una persona puede darnos datos probatorios sobre el lugar en el que ocurrieron los hechos, sobre qué fue lo que pasó específicamente, sobre cómo fue que pasó, sobre quién fue el autor del hecho, quién fue la víctima del hecho, cuándo ocurrió el hecho. Vamos a tener testimonios que eventualmente van a poder abarcar todas las respuestas a esas preguntas y cada afirmación que realicen va a ser un dato probatorio. Como también vamos a tener testimonios que solamente se van a referir a un aspecto muy puntual. El policía que sacó las fotos en el ejemplo con el que venimos trabajando, lo único que nos va a poder proporcionar es información sobre que en la bañera que estaba en esa casa había unos patitos dibujados en el interior, pero no nos va a poder decir qué pasó, cuándo pasó, quién fue el autor, quién fue la víctima, porque su intervención en el caso se va a restringir a sacar esas fotografías, a realizar ese registro. Lo que es importante tener en cuenta es que las personas hacen múltiples afirmaciones cuando van a declarar a los juicios. Hacen afirmaciones que tienen vinculación con el caso y afirmaciones que no tienen vinculación con el caso. En general lo que vamos a tratar de evitar, y por eso el trabajo previo que tenemos que hacer, como decíamos en el video anterior, es que quienes van a declarar el juicio, quienes son propuestos para declarar desde nuestra parte, no realicen afirmaciones que no tienen vinculación con el caso. Más que nada por una cuestión de tratar de concentrarnos, de optimizar el tiempo, pero no el tiempo porque queremos terminar rápido, sino porque necesitamos transmitir una versión completa y creíble al tribunal. Entonces, toda la información que se introduzca que no tenga relevancia va a despistar o eventualmente puede llegar a distraer al tribunal. Por eso no queremos que se produzca ese tipo de información. Pero retomando, si ustedes me ofrecen a mí como testimonio en un juicio, y bueno, yo probablemente vaya y diga lo que sé, pero quizás introduzca información que no tiene que ver con el caso. ¿Es evitable? Sí, pero no siempre. Por eso decimos, una persona declarando en el juicio es tantos datos probatorios como información introduzca al juicio. Y no toda la información que una persona introduzca en el juicio va a tener la misma base en cuanto a las afirmaciones. A trabajar sobre la base de las afirmaciones es a lo que nos vamos a dedicar en esta segunda parte. En el video anterior decíamos que parte importante del trabajo que vamos a tener que hacer en un juicio vinculado con la prueba testimonial tiene que ver con construir credibilidad de las personas que declaran, y sobre eso vamos a volver en el video siguiente. Pero además de pensar en términos de credibilidad, algo que tenemos que hacer y que tenemos que hacer desde el primer momento en el que intervenimos en una investigación y nos reunimos con gente que tiene información sobre el hecho que estamos investigando, es respondernos esta pregunta: ¿cómo accedió a la información la persona que estamos entrevistando que dice que conoce? ¿Cómo conoció o cómo supo la persona lo que dice que conoce o que sabe? ¿De dónde sacó la información que nos está dando? Esto va a ser sumamente importante porque tanto cuando discutamos admisibilidad de la prueba como cuando vayamos a proponer valoraciones de la prueba, cuanto más directo sea el conocimiento de la persona con relación a lo que está diciendo que sabe, más fácil nos va a resultar vincular lo que dice la persona
con lo que sostenemos como suceso que queremos que sea resuelto en el juicio. Entonces, para evitar llegar al juicio y recibir cuestionamientos en base a esto, a que las personas tienen una base de conocimiento o tienen un antecedente, digamos, no pueden decir cómo saben lo que saben, o cuando nos dicen cómo saben lo que saben, la fuente original es dudosa, es que tenemos que hacer un trabajo previo de análisis sobre cada persona que vamos a proponer en el juicio, sobre cada aspecto de información que nos va a dar esa persona, preguntándonos esto. Bueno, ¿y usted cómo sabe? ¿Usted cómo supo que esto había pasado? ¿Usted cómo supo que había patitos en la bañera en la que ocurrían los hechos que estamos investigando? ¿Y usted cómo accedió a esa información? Parte importante del trabajo de preparación va a estar orientado a responder esta pregunta. Insisto, no en términos generales, sino en términos específicos, analizando cada porción de información que tiene una persona y que nos resulta relevante. Y en lo que sigue nos vamos a dedicar justamente a ver cuáles son las bases posibles para las afirmaciones que pueden realizar las personas en un juicio. Y sobre cada base vamos a ver cuáles son los problemas que podemos llegar a tener, tanto al momento de proponer a una persona y discutir su admisibilidad, como al momento de producir la información y valorar esa información. Entonces, vamos a establecer que hay tres fuentes posibles para acceder a la información. Hay tres formas posibles que yo puedo explicar para decir cómo sé lo que sé. Y estas tres formas de acceso a la información o estas tres fuentes posibles de acceso a la información van a determinar luego hasta qué punto vamos a poder introducir esa información y cómo la vamos a valorar. Pero también, como les decía en la lámina anterior, tener este análisis nos va a servir si tenemos discusiones sobre la admisibilidad de un determinado testimonio. ¿Qué vamos a decir? En primer lugar, la primera fuente posible de acceso a la información es la observación directa. Cuando una persona ha visto directamente, ha tomado conocimiento personal del acontecimiento sobre el que estamos discutiendo. En el ejemplo que venimos dando, el niño que declara en cámara Gesell y nos cuenta qué le pasó en su cuerpo, es un testigo directo, porque no solamente lo vio, sino que lo vivió. Si eventualmente esta investigación se hubiera originado porque una persona llegó un día, abrió la puerta de ese baño y vio que el autor estaba tocando al niño, esa persona sería una fuente directa de información de ese episodio concreto. Si a partir de ese episodio concreto, cuando escuchamos al niño y empezamos a investigar, surgen otros episodios distintos, esta persona que abrió la puerta y vio la situación en el baño es testigo directo de ese episodio, pero no de todos los episodios, porque es lo que percibió, es a lo que accedió, es el conocimiento al que accedió en forma personal. Entonces, cuando yo percibo algo directamente a través de mis sentidos, la fuente es directa. Yo directamente accedí a la información. Cuando yo tengo testigos que han accedido directamente a la información, estoy en el terreno de la prueba cuya admisibilidad no se puede discutir por la fuente de acceso a la información. Estoy en el terreno de la prueba que, si es relevante, es admisible sin demasiadas discusiones. Pero yo puedo tener prueba que resulta relevante y que me abre determinadas discusiones en base a cómo se accedió a la información. Y básicamente es cuando nos encontramos en este segundo terreno que está marcado ahí en la lámina, que es cuando la persona que viene a declarar supo lo que va a declarar a través de otra fuente.
es lo que solemos llamar testimonio de referencia o testimonio de oídas. Yo no percibí directamente lo que sucedió, sino que voy a relatar lo que otra persona me contó que sucedió. En los delitos contra la integridad sexual que involucran niños, niñas y adolescentes, un testimonio de estas características puede ser el testimonio de la persona que recibe el develamiento. La persona que escucha por primera vez a un niño, a una niña o a un adolescente relatar que fue víctima de violencia sexual es una persona que lo que nos va a poder decir directamente es lo que escuchó de la víctima, pero no va a poder afirmar directamente que eso sucedió. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento personal, no tuvo conocimiento directo de que eso sucediera, sino que de lo que tiene conocimiento directo es de que otra persona, en este caso la víctima, está sosteniendo que eso sucedió. Entonces, ¿qué pasa con estos testimonios de referencia? Hay dos formas de testimonio de referencia o de testimonio de oídas. Uno es aquel cuya fuente de origen es identificable. El ejemplo que les acabo de poner, la persona que viene y hace una denuncia porque dice mi hijo, mi sobrino, mi vecino, una alumna en el jardín, una paciente en el consultorio, una persona X en un entorno X me acaba de decir que está siendo abusada, esa persona es un testigo de referencia, pero con una fuente identificable, porque nos está diciendo Juan de los Palotes o Juana de los Palotes, que es una persona que yo conozco en este contexto, porque soy la docente, porque soy la médica, porque vivo cerca, porque soy la tía, porque soy pariente, porque soy la madre, me contó esto. Entonces, ahí tenemos un testimonio de referencias que muchas veces se vuelve en el esquema de trabajo que vamos a tener en el litigio, testimonio de corroboración. ¿Por qué? Porque esta persona víctima de violencia sexual no solamente va a relatar lo que le pasó en una cámara Gesell o en una audiencia de juicio, sino que lo que le pasó se lo va a haber contado a otra persona, en este caso a la persona que recibió el develamiento. Entonces, cuando tenemos la fuente identificable, lo que nos vamos a tener que preguntar es si esa fuente va a declarar en el juicio o no va a declarar en el juicio. Si esa fuente va a declarar en el juicio, el ejemplo es el testimonio del niño o la niña en cámara Gesell, se va a proyectar en el juicio, entonces el testimonio de esta persona que escuchó en algún momento el relato se convierte un testimonio de referencia admisible porque nos va a permitir corroborar si en lo nuclear, en lo central, lo que contó a esta persona es lo que sostuvo en la cámara Gesell. Allí, luego, y lo vamos a ver también en la clase que viene, no es que necesitemos que haya una identidad entre lo que la persona victimizada cuenta en la cámara Gesell y lo que le contó a otra persona. Pero ya el hecho de tener, y fíjense, volviendo a esto de que una persona es tantas pruebas como información relevante pueda dar para el caso. Esta persona que recibió el develamiento quizás nos pueda dar un montón de información periférica, se suele llamar también, de corroboración relevante en términos de en qué contexto se dio el develamiento, por qué se dio en ese contexto, de qué estaban hablando antes, qué pasó después, qué fue concretamente lo que le dijo. Pero acá una de las cosas que tenemos que tener muy presentes es que cuando traemos un testimonio de estas características que nos va a decir el niño o la niña me dijo tal cosa, tenemos que construirle el entorno de por qué se lo dijo esa persona, por qué lo dijo en ese momento y qué fue lo que esa persona hizo con la información que recibió. No
en términos de inmediatamente tiene que haber hecho la denuncia, si no todo esto es falso, sino para encontrar un hilo de explicación a todo lo que ha sucedido en la vida de ese niño o de esa niña a partir de que introdujo esa información. Entonces, cuando tenemos un testimonio de referencia y tenemos identificada la fuente de esa información y la fuente de esa información va a declarar en el juicio, estamos en el escenario de un testimonio admisible. Cuando tenemos un testimonio de referencia, tenemos identificada a la fuente de la información, a lo que vendría a ser el testimonio directo, pero esa fuente no va a declarar en el juicio, ahí se abren algunas cuestiones de discusión sobre la admisibilidad. ¿En qué sentido? En que si yo no tengo a la fuente original, a la fuente directa de la información, me va a resultar mucho más difícil controlar el alcance de la información que da esta fuente de referencia. ¿Por qué? Porque no tengo la fuente directa. Entonces ahí yo tengo un punto para cuestionar si es admisible el testimonio de una fuente de referencia sin la fuente directa presente en el juicio. Pero ¿qué sucede? Acá se abre un terreno que no está demasiado explorado, que no es uniforme y que por supuesto yo no quiero que se queden con la idea de que siempre se puede plantear porque es algo que es bastante controvertido, pero lo que yo tengo que responder cuando la fuente directa no está presente o lo que tengo que analizar es si hay razones para que esa fuente no esté presente o si no está presente por negligencia en la investigación. Entonces, por ejemplo, si en este caso en el que esta docente recibió el develamiento de un niño o de una niña en el contexto, pongamos por caso, de una clase de ESI, y a partir de allí se desencadenó un proceso con este niño o esta niña y se determinó que realmente por la situación en la que está en este momento no está en condiciones de volver a contar lo que le contó a la docente, ahí en principio podríamos plantear que tenemos un caso que el testimonio de la docente es admisible aun cuando el niño o la niña no va a declarar en el juicio. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de informaciones, que esto es lo que tendríamos que trabajar bien, en términos de el perjuicio que puede generar para el niño o para la niña volver a decir lo que ya le dijo a una persona que puede declarar en el juicio. Que hacer una cámara Gesell solo generaría un daño en ese niño o esa niña y no aportaría mayor información que la información que ya tuvo la docente. Si al testimonio de esta docente logramos sumarle una serie de evidencia indiciaria, de evidencia de corroboración, que no deje en soledad el testimonio de la docente, siguiendo con nuestro ejemplo, pongamos por caso que este niño le contó todo lo que venimos charlando a la docente, que un adulto lo abusa cuando lo baña en un baño que tiene patitos, que está en tal lugar, que esto pasó un montón de veces y se puso a llorar y le contó y le señaló y le mostró dónde lo había tocado y etcétera, etcétera. Y a partir de que pasó eso y de que la docente hizo la denuncia o se comunicó o que de alguna manera se dio inicio al proceso penal, este niño o esta niña empezó a tener situaciones de malestar, empezó a tener situaciones de no poder hablar, empezó a tener situaciones de molestia y empezó también a ser acompañado, a recibir algún tipo de acompañamiento terapéutico que sugiere o que recomienda que el niño no declare en cámara Gesell. De todas maneras, nosotros tenemos que ir a esa casa, hacer el registro, identificar si el baño tiene los patitos, registrar los patitos en el baño, entrevistar al entorno de este niño para ver en qué momento se quedaba solo con esta persona que el niño identifica como la persona que le agredió sexualmente, cuál era el vínculo. Todo este trabajo lo podemos hacer.
Y si al testimonio de la docente lo rodeamos con todas estas condiciones de corroboración, la casa existe, el baño existe, los patitos existen, esta persona efectivamente cuidaba a ese niño o a esa niña, esta persona se quedaba en soledad con ese niño o esa niña, el tiempo coincide, el tiempo en que lo cuidaba con lo que le contó el niño o la niña a la docente, bueno, ahí tenemos un caso a pesar de no tener el testimonio del niño o de la niña. Tendríamos que litigarlo más, porque vamos a tener una oposición seguramente de la defensa en términos del derecho a examinar a la prueba directa. Pero no siempre tenemos prueba directa. De hecho, en el más violento de los casos, que es cuando una persona muere, no tenemos el testimonio de la persona que murió contándonos cómo la mataron. Entonces ahí tenemos que tener claro esto, que cuando yo no voy a tener posibilidades de traer a la fuente directa de información al juicio, tengo dos tareas. La primera es argumentar, construir una argumentación para explicar las razones por las que no es posible tener a la fuente directa en el juicio y en segundo lugar trabajar con mucha más minuciosidad en construir un entorno de corroboración que apoye lo que la persona que recibió el develamiento va a venir a contar al juicio. Entonces, segundo escenario, tengo un testimonio de referencias, tengo identificada la fuente original o la fuente directa de la información, pero esa fuente no puede venir a declarar al juicio. Allí tengo dos posibilidades. Una posibilidad es que me digan, usted no puede traer un caso porque no tiene testimonios directos y tengo toda esta posibilidad de discusión. Y la otra posibilidad es que me digan, sí, usted puede venir a litigar este juicio porque está fundamentando adecuadamente la razón de la ausencia de la fuente directa y además tiene una serie de elementos de corroboración que hacen que su caso sea sostenible. Entonces, este segundo escenario, insisto, tiene estas dos variables. Y la tercera forma de testimonio de referencia es la de el testimonio que nos cuenta algo, pero que no nos puede especificar cómo supo lo que nos está contando. El chisme, el rumor. Si yo les digo, en mi barrio hay un muchacho que se dedica a robar en todas las casas del barrio y ustedes me preguntan, ¿cómo sabes eso? Y yo les digo, no, es lo que se dice, es lo que circula en el grupo de WhatsApp. Yo lo único que estoy haciendo es esparcir un rumor, es perpetuar un chisme, pero no sé quién lo dice. Lo dice la gente en el grupo de WhatsApp o lo escuché por ahí, o lo leí en alguna parte. Eso no es lo suficientemente sólido como para sostener la afirmación de una persona que está relatando algo que no vio, que no percibió directamente. Entonces, cuando estamos en este escenario, en el escenario de una persona que nos dice, volviendo al ejemplo, había patitos en la bañera de la casa donde ocurrió el hecho. Y yo le pregunto, ¿cómo sabes? Y me dice, porque escuché al niño cuando lo relató, ahí, testimonio de referencia, fuente identificada, no hay problema, se convierte en un testimonio de corroboración. El policía que trae la foto y dice, sé que había patitos porque los vi, testimonio directo de haber visto los patitos. Fíjense, es un testimonio directo de que había patitos en la bañera, lo que no nos puede decir es qué sucedió en ese baño porque de eso no sabe nada. Ahora, si viene una persona y nos dice, había patitos en la bañera y es algo que escuché en la radio, esa es una afirmación que no es admisible. A menos que nos diga, escuché a la mamá del niño contar esto en la radio. Y ahí vamos a ir y le vamos a preguntar a la mamá. Pero fíjense que ante esa situación
pierde absoluta relevancia este tipo de testimonios. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas en identificar si quien nos está diciendo algo lo conoció directamente o si quien nos está diciendo algo lo escuchó en algún contexto, y si lo escuchó en algún contexto, si puede identificar quién lo dijo. Y si puede identificar quién lo dijo, preguntarnos si esa persona está disponible para declarar en el juicio. Si no está disponible para declarar en el juicio, vamos a tener un testimonio que, aun cuando se admita, va a ser valorado, si lo queremos poner gráficamente, en un escalón por debajo del testimonio de quien viene y nos dice: sí, yo vi los patitos en la bañera. Entonces, esta segunda forma de acceder a la información es una forma más compleja a la hora tanto de defender la admisibilidad de la prueba como de proponer una valoración, porque yo lo que estoy relatando es algo que estoy intermediando, no es algo que vi directamente, sino que es algo que otra persona vio y que me contó. Entonces, por eso lo ponemos como una segunda forma de acceso a la información y una forma que nos puede presentar mayores desafíos a la hora de litigar, a la hora, como les vengo diciendo, de proponer la prueba y discutir su admisibilidad, a la hora de producir la prueba, porque yo puedo recibir objeciones cuando le hago una pregunta a una persona y vaya a hacer una afirmación de oídas o de referencia, y a la hora de valorar la prueba. Entonces, cuando yo voy a trabajar con este tipo de prueba, si la tengo admitida, no solamente tengo que estar muy bien preparada, para defender la introducción de la información si es que me lo objetan, sino que también tengo que tener bien presente cómo voy a argumentar su valor probatorio al momento de hacer un alegato de clausura. Ahora, fíjense que aquí ya tenemos posibilidad de imaginar, en este pequeño ejemplo que yo les vengo poniendo, cómo las personas muchas veces realizan afirmaciones directas que son como combinadas o acompañadas de afirmaciones de referencia. Porque, volviendo al ejemplo de la maestra que nos cuenta que el niño o la niña en el espacio de ESI le contó lo que le había pasado, esa maestra es testigo indirecta o de oídas de lo que le pasó al niño. Cuando el niño le dice: en la bañera, la persona que me cuida me toca cuando me baña, de esa información es testigo indirecta o accedió a través de una fuente distinta, es un testigo de oídas. Pero de todo lo que nos va a decir la maestra que pasó en la clase, del tema que estaba dando, de cómo lo observaba al niño o cómo la observaba a la niña, del momento en el que habló, de qué pasó en ese momento, de cómo él se puso, de cómo fue su testimonio, de cómo fue su relato, de qué pasó después, de cuáles fueron las acciones que ella tomó en ese momento con relación al niño o la niña, es fuente directa de información, porque ella ahí nos va a estar contando una serie de cosas que ella observó o que ella hizo en función a la situación directamente. Entonces, es testimonio indirecto de lo que le pasó al niño, pero es testimonio directo del momento en el que el niño lo pudo relatar, cómo lo pudo relatar, en qué contexto lo pudo relatar, qué venía pasando y qué pasó después. De todo eso es testimonio directo. Por eso, muchas veces sucede que cuando se dan, por ejemplo, situaciones en el ámbito de la docencia que generan algún indicador o que llevan a pensar que algo puede estar pasando con este niño o esta niña, en lugar de
citar a declarar al docente o la docente que tuvo esa información directamente, citan a declarar a la autoridad de ese colegio y ahí tenemos un problema porque la autoridad de ese colegio es testimonio directo de que se realizó un acta en el que la docente consignó que había pasado tal cuestión en la clase de ESI y ya pasa a ser testimonio directo de cómo estaba la docente. Pero no es testimonio directo de cómo estaba el niño, de lo que dijo el niño, de en qué circunstancias lo dijo el niño. De eso es testimonio directo a la docente. Entonces, ahí también, y esto lo podemos trasladar a todos los ámbitos institucionales en los que puede darse una situación en la que un niño o una niña cuente que está siendo víctima de violencia sexual. Cuando en lugar de traer a la persona que accedió directamente al relato, traemos a una autoridad, traemos a una persona que está por encima jerárquicamente, no vamos a tener mejor calidad de información, vamos a tener peor calidad de información porque fíjense que acá ya tenemos dos intermediaciones. El niño le dice a la maestra le dice a la autoridad lo declara en el juicio. Lo que puede declarar en el juicio la autoridad es lo que vio con relación a la maestra y su actuación administrativa, pero con relación al niño ya pierde bastantes posibilidades de declarar con una calidad que nos permita, por ejemplo, esto, conocer cómo era la situación, cómo era la actitud, cómo se puso, qué pasó después, porque todo eso lo puede declarar quien estuvo con el niño en el momento en el que relató lo que le estaba pasando. Entonces ahí también hacer este análisis nos sirve para establecer qué personas están en mejores condiciones de venir a declarar a un juicio en función a el grado de cercanía, de proximidad que tienen con la información que nosotros necesitamos que se introduzca en el juicio. Y la tercera forma de acceder a la información es la que solemos ver más en el ámbito del testimonio pericial, es la propuesta de conclusiones. Cuando yo vengo a dar conclusiones a un juicio, no tuve conocimiento directo de ninguna de las cosas que pasó. De ninguna de las cosas que pasó y que se están juzgando. Lo que yo tuve fue la llegada de una determinada información, la llegada de un determinado pedido y procesé esa información para proponer una conclusión. Si a mí me mandan un trozo de tela en la que me dicen que supuestamente hay, no sé, contenido vaginal, yo lo primero que voy a tener que hacer es detectar si hay o no hay contenido vaginal. Eventualmente, si me hacen llegar una muestra de sangre para que determine si es compatible, lo que voy a tener que hacer es determinar si esa sangre es compatible con ese contenido que encontré en la tela. Y mi conclusión será si es compatible, pero de allí yo no puedo sacar ningún tipo de conclusión. O en el caso de que la muestra tenga semen, yo puedo decir existe un altísimo grado de probabilidad de que este semen se corresponda con esta persona. Lo que yo no voy a poder decir es esta persona abusó sexualmente de esta otra, porque mi intervención es procesando información vinculada al caso y proponiendo una conclusión a partir de esa información que yo he procesado. Por eso las conclusiones o las opiniones, por lo general, se admiten solo a quienes testifican como peritos o como profesional experto. Pero hay otro terreno en el que son admisibles en cierta medida las conclusiones por la forma en la que usualmente declaramos. Si yo vengo y digo, si soy la docente que recibió el develamiento de esta niña o de este niño, y digo, no, cuando me lo contó la niña estaba muy angustiada, la afirmación estaba muy angustiada no es un hecho, es una conclusión. Yo percibí angustia en esa niña, yo percibí que la niña estaba angustiada. Pero yo les propongo el ejercicio de escribir en un papel qué estaría detrás de una persona angustiada para ustedes y si hiciéramos el ejercicio de comparar lo que escriben
comprobaríamos que detrás de la afirmación estaba muy angustiada, las personas que estamos en este curso podemos llegar a imaginarnos cosas muy distintas. Nos podemos imaginar que estaba llorando y no podía hablar, nos podemos imaginar que estaba retraída y no quería decir mucho, nos podemos imaginar que estaba apurada y quería irse rápidamente, nos podemos imaginar que hacía preguntas de determinado tipo o pedía determinadas cosas, no me lleven con fulano, llamen a mengano, nos podemos imaginar tantas cosas que es muy difícil bajar a tierra la afirmación estaba muy angustiada. Entonces, si la docente, si yo, que recibí el develamiento, les digo, cuando ustedes me preguntan, bueno, ¿y cómo estaba la niña cuando habló con usted? Si yo les digo, estaba muy angustiada, lo siguiente que me tienen que preguntar es, ¿por qué dice que estaba muy angustiada? ¿Qué le llevó a usted a pensar que estaba muy angustiada? Para que sea yo la que les diga, no, es que mientras transcurría la clase yo veía que ella estaba callada, que miraba para abajo, no hizo ninguna pregunta, como que se fue poniendo más y más incómoda porque se movía en el banco, en un momento me pidió salir, después cuando se fueron todos sus compañeritos y compañeritas ella se quedó y no quería salir y ahí fue cuando yo le pregunté qué pasaba y se largó a llorar y me contó. Entonces por eso digo que estaba muy angustiada. Fíjense como todo lo que les relaté son hechos. Se movía en el banco, me pidió salir del aula, no hizo ninguna pregunta, estaba incómoda porque se movía todo el tiempo. Incómoda no es un hecho, pero yo les aclaré porque estaba todo el tiempo moviéndose en el banco, entonces se veía que algo le estaba molestando. Yo tengo cuando testificamos, cuando conversamos en general, solemos sintetizar nuestras apreciaciones en este tipo de afirmaciones. No, estaba muerta de miedo, no, estaba súper triste o no, estaba totalmente angustiada. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Yo siempre tengo que trabajar asumiendo que eso va a pasar, por esto, porque tenemos la tendencia a sintetizar nuestras afirmaciones, pero cuando eso pasa, tengo que estar preparada para la siguiente pregunta, que es ¿por qué usted dice que estaba muerta de miedo? ¿Por qué usted dice que estaba triste? Y a eso además le tengo que sumar el contexto de mostrar que esta es una persona que puede decir que estaba triste porque no hablaba, porque no hacía preguntas, porque no quería salir al recreo, aportando información general. ¿Y cómo es ella usualmente en el aula? No, es súper divertida, está todo el tiempo hablando, incluso le tengo que llamar la atención, juega mucho con sus amigos y amigas en el recreo, es muy vivaz, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí muestro que la maestra sabe de quién está hablando, conoce el trayecto de quien está hablando, conoce cómo es la personalidad en el aula de quien está hablando y a partir de todo eso es que concluye que ese día estaba triste o estaba angustiada. Entonces, esa conclusión, ¿por qué es válida? Porque se trata de una persona que tiene conocimiento de primera mano con relación a cómo es la dinámica de relacionamiento de esta niña o de este niño, de vinculación con el resto de las personas, de interacción en la clase, y es a partir de todo eso que nos dice esta conclusión. Entonces, fíjense cómo lo que puede ser una oración, estaba muy angustiada, se convierte en 5 minutos de conversación con esta testigo para que nos dé el panorama y de esa forma que evitamos que el tribunal en la sentencia nos diga, bueno, dijo que estaba muy angustiada, pero esa opinión no la sustentó en ningún hecho concreto por el que nosotros podamos considerar que había una angustia y que esa angustia estaba vinculada con lo que iba a contar y que lo que iba a contar efectivamente sucedió. Entonces, para evitarnos eso, es que tenemos que construir el camino de las miguitas del razonamiento. Así, cuando vayamos a proponer en la conclusión que el testimonio de los docentes es válido, vamos a tener un montón de información que dio la propia docente que nos permite sostener que conoce al niño o la niña,
que no es que lo conoce porque estuvo en esa clase de ESI, sino que lo conoce y conoce su trayecto, que lo que pasó ese día es contrario al comportamiento usual de ese niño o esa niña, y que ese comportamiento inusual se debió al tema que se estaba tocando, que derivó en que él o ella pudiera contar lo que había pasado. Si se da el caso de que este develamiento se produce con una docente que solo fue a dar el taller de ESI, entonces ahí lo que tendremos que hacer es complementar lo que nos dice esta docente que vio ese día con relación a este niño o esta niña con lo que nos cuenta su docente habitual del comportamiento de este niño o esta niña en la clase, para generar un contraste, siempre y cuando eso sea necesario para el caso. Lo que me interesa es que les quede claro que cuando alguien da una opinión, es necesario que nosotros bajemos esa opinión a los hechos concretos para que quede claro en qué basa su opinión, por una parte, qué observó que le llevó a opinar que el niño o la niña estaba angustiado, y cuál es el grado de conocimiento que tiene esa persona para dar esa opinión. En el caso del conocimiento pericial va a ser un conocimiento técnico. En el caso de este otro escenario que les pongo, que es sobre el comportamiento de las personas, vamos a tener que mostrar que quien está dando una opinión tiene una relación con esa persona que nos permite sostener esa opinión. Entonces, estas son las tres fuentes posibles de acceder a la información. Si ustedes analizan cualquier testimonio que se dé en un juicio, van a ver que las personas hacen afirmaciones de los tres tipos: hacen afirmaciones directas, hacen afirmaciones de referencia, hacen conclusiones o proponen opiniones en los juicios. Cuando hacen informaciones de conocimiento indirecto o de referencia o de oídas, a veces indican cómo lo supieron, a veces no pueden decir cómo lo supieron, para evitarnos que luego esto sea cuestionado. Cuando es un testigo nuestro, lo que tenemos que hacer es tratar de legitimar la información que introducen los testigos cuando declaran, a través de estas preguntas. Bueno, ¿y usted cómo sabe lo que nos está diciendo? No, porque yo lo vi, listo, no hay ningún problema. ¿Y usted cómo sabe? Porque me lo dijo Leticia. No hay ningún problema. ¿Y usted cómo sabe? Porque se dice en el barrio. Ahí voy a tener un poco más de problemas, entonces voy a tener que indagar más a ver si puedo llegar a quién lo dice en el barrio. ¿Y usted cómo, por qué opina de esta manera? ¿Por qué dice que estaba triste? ¿Qué es lo que vio que le lleva a decir que estaba triste? Siempre voy a tener que hacer el trabajo de desagregar, para, en definitiva, mostrar que la información que está introduciendo la persona que está declarando es información que tiene que ser valorada y tiene que tener un peso a la hora de construir la decisión judicial. Bueno, y acá ya para terminar, lo que les dejo, ya saben que yo soy fana de las tablas, me parece que son una buena herramienta para esquematizar la información. Es una propuesta de tabla para trabajar con cada persona que va a declarar en el juicio. En esto que decíamos al principio de el trabajo de examen en el juicio o de interrogatorio en el juicio empieza mucho tiempo antes. Una de las actividades que yo tengo que realizar cuando analizo el testimonio es separar, ya sea por afirmaciones que realiza esa persona, o si es un testimonio muy extenso, por ámbitos de información, ¿no? Por bloques de información que da esa persona, y sobre cada afirmación o ámbito de la información que hace esa persona, lo que me tengo que preguntar es cómo accedió a ese conocimiento que introduce. ¿Accedió directamente? ¿Accedió a través de una referencia? Si se trata de una referencia, ¿la fuente original va a estar presente o no va a estar presente? Si la fuente original no puede ser identificada, lo marco como rumor o como chisme, y eso lo que tendría que hacer es erradicarlo de la información que esta persona da.
o si está dando opiniones, y si está dando opiniones, si son opiniones que pueda dar y en qué basa esas opiniones que está dando. Hacernos este mapita nos puede servir no solamente para prepararnos para interrogar en el juicio, sino que también nos puede servir para complementar la investigación, porque si de repente encontramos que todas las afirmaciones que realiza esta persona son de referencia o de oídas, vamos necesariamente a tener que explorar cuáles son las fuentes directas de esa información para, si las llegamos a identificar, verificar si no podemos traer a las fuentes directas al juicio en lugar de a fuentes indirectas, y si no las podemos traer, tener una explicación de por qué no las podemos traer que haga que si nos cuestionan el testimonio en directo podamos defenderlo desde una argumentación planificada y no nos agarren en curva, para decirlo de la forma más llana posible. Si yo planifico todo esto, hay menos chances de que me hagan un cuestionamiento que me descoloque ya estando litigando en el juicio. Bueno, seguimos con esto de que los videos están quedando muy largos, pero vamos a ver si los que nos quedan los podemos achicar.